Los visigodos fueron reyes de Hispania después de la época romana de Zaragoza y antes de la fase de dominación musulmana. Durante los 2 siglos y medio en los que los visigodos eran amos de Zaragoza, la ciudad fue conocida con el nombre de Cesarocosta. No tenemos mucha información acerca de esa Cesarocosta visigótica. No obstante, dentro de esa oscuridad hay algo de luz. En el siguiente podcast indagaremos en esa luz mostrando información relevante sobre lo que fue Cesarocosta. En primer lugar, deberíamos preguntarnos acerca del origen de los que serían reyes de Hispania y señores de Zaragoza. ¿Cuál fue su tierra de partida? Para responder a esa cuestión hay que tener en cuenta que los visigodos fueron una rama de un pueblo bárbaro germano conocido simplemente como los godos. Según De Origine Actibusque Getarum, obra escrita por el historiador bizantino Jordanes en el 541 d.C., la tierra de origen de los godos fue Goldland, cuyo significado etimológico quiere decir la tierra de los godos. Dicha isla actualmente forma parte de Suecia. Desde Goldland migraron hacia el sur. Tácito, en su obra Germania, del año 98 d.C., informó que los godos estaban asentados en la ribera del Vístula, en la actual Polonia. Según Jordanes y el registro arqueológico, los godos se instalaron en el siglo II d.C. en torno al Mar Negro, en lo que hoy en día conocemos como Ucrania. Desde el Mar Negro comenzaron a saquear los Balcanes. El primer pillaje importante que cometieron los godos contra esa zona del imperio se lo hicieron a la ciudad de Istria en el 238 d.C. Dada la ferocidad de los godos, los romanos entendieron en el siglo IV d.C. que era mejor tenerles como aliados en vez de combatirles. En consecuencia, muchos de los godos se fueron incorporando al ejército romano como foederati, es decir, aliados, y se asentaron en las zonas fronterizas del imperio. Esos godos que se aliaron con Roma fueron conocidos como los visigodos. En cambio, los que no pactaron con los romanos y permanecieron por más tiempo en Ucrania pasaron a ser conocidos como ostrogodos. La ambición frustrada de Alarico, uno de los caudillos visigodos que esperaba ascender a general del ejército romano, provocó que éste renunciara a su alianza con el imperio. Tras haber roto dicha alianza, los visigodos saquearon la mismísima ciudad de Roma en el 410 d.C. Tras este histórico saqueo, los visigodos de Alarico ocuparon el sur de la Galia. Allá, los visigodos se reconciliaron con los romanos mediante otro pacto. Gracias a ese pacto, Roma daba visto bueno a que los visigodos se instalasen en esos territorios al sur de la Galia. A cambio, los visigodos tuvieron que intervenir contra los suevos, vándalos y alanos, los cuales habían invadido Hispania en el 409 d.C. Y además los visigodos tenían que luchar con Roma contra los hunos de Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos del 451 d.C. Siendo entre el 467 d.C. y el 484 d.C. rey de los visigodos Eurico, estos bárbaros entendieron que dejaba de ser conveniente mantener pactos con los ya muy decadentes romanos de Occidente y decidieron hacerse con el control directo de Hispania. En el 472 d.C. conquistaron Cesar Augusta. Desde ese año fueron tomando control territorial progresivamente de Hispania. En el 507 d.C. tienen que abandonar la mayor parte de sus territorios en la Galia tras ser derrotados por los francos en la batalla de Bouillé. La Hispania visigótica contó con una población estimada de entre 85.000 y 100.000 visigodos que ejercían de clase dominante sobre una población hispano-romana calculada en 6 millones de personas según el medievalista Julio Valdeón Baruque. En consecuencia, no es de extrañar que se produjeran desencuentros entre los recién llegados visigodos y la población local hispano-romana. Caudillos locales hispano-romanos se rebelaron contra los reyes visigóticos intentando crear un poder independiente en el Valle del Ebro. Uno de dichos caudillos locales fue un tirano conocido como Burdunellus. Según la crónica Cesar-Augustana, tras ser derrotado Burdunellus por los visigodos en el 496 d.C., fue quemado vivo en un toro de Falaris por los visigodos. Vaya muerte más horrible. Otra rebelión hispano-romana en el Valle del Ebro contra los visigodos aconteció en el 506 d.C. Fue acaudillada por un tal Pedro. Tras fracaso de esta insurrección, la cabeza de Pedro fue exhibida en Zaragoza. De este modo, los habitantes del núcleo poblacional más importante de la zona entendieron lo que no había que hacer.
y es que hay que tener en cuenta que la población hispano-romana local no renunció a su cultura. En una fecha tan tardía como el 504 d.C., incluso se celebraron juegos circenses. Los visigodos y los hispano-romanos además no compartían los mismos dogmas cristianos. Si bien ambas poblaciones eran cristianas, los hispano-romanos eran católicos y los visigodos eran cristianos arrianos. De esta diferencia intentaron aprovecharse los francos, que siendo católicos ganaron apoyos en la población hispano-romana local y asediaron Zaragoza en el 546 d.C. No obstante, la ciudad no llegó a ser tomada gracias a un acuerdo al que llegaron los zaragozanos de la época con los francos. Los francos levantarían el asedio de Zaragoza a cambio de una reliquia, la estola de San Vicente Mártir. En París, de hecho, los francos construirían la Basílica de Saint-Germain-des-Prés para el culto de dicha reliquia. En el 587 d.C., el rey de los visigodos, Recaredo, se convirtió al cristianismo católico. A él le seguiría el resto de la aristocracia visigoda, logrando de este modo aliviar tensiones con la población hispano-romana. En Zaragoza incluso se celebró un concilio en el 591 d.C. en el que se definió los pasos para integrar al antiguo clero arriano en el catolicismo. Entre el 631 y el 651 d.C., San Braulio pasó a ser el obispo de Zaragoza. Este fue gran amigo de otro erudito de la época, el obispo San Isidoro de Sevilla. Ambos intercambiaron cartas, y dichas cartas, que afortunadamente conservamos, sirven de fuente para entender la cultura de una época de la cual no nos ha llegado muchos otros documentos escritos. San Braulio fue muy influyente en los concilios celebrados en Toledo, capital de la Hispania visigoda. En dichos concilios intervino para evitar la conversión al cristianismo por la fuerza de los judíos. San Braulio defendía que los judíos debían ser convertidos mediante una predicación pacífica. Además, San Braulio colaboró en la redacción del Liber Judiciorum. Este fue un código de leyes promulgado por el rey visigodo Recesvinto, en el que, entre otras disposiciones, legalizaba los matrimonios entre hispano-romanos y visigodos. Actualmente, San Braulio es el santo patrón de la Universidad de Zaragoza. En esta época funcionó a pleno rendimiento el monasterio de Santa Engracia, monasterio que se ubicaba, a su vez, sobre la iglesia de las Santas Masas, donde descansaban los innumerables mártires cristianos de Zaragoza. Gracias a la actividad copista de los monjes en este monasterio, se pudo crear una biblioteca en Zaragoza, preservando cultura e información que de otro modo hubiera quedado relegada al olvido. Otro dato importante a tener en cuenta sobre la Zaragoza del siglo VII después de Cristo es que sufrió dos asedios. El primero sucedió en el 631 después de Cristo, en el contexto de la rebelión de Sisenando, el cual arrebató el trono al anterior rey Suintila. El otro asedio fue en el 653 después de Cristo, cuando el noble Froya se rebeló contra el rey Recesvinto con la intención fracasada de arrebatarle el trono. Ya en el siglo VIII, en el 711 después de Cristo, Tarik ibn Ziyad, siendo gobernador de Tánger, cruzó el estrecho de Gibraltar acompañado de 7000 hombres, aunque algunas fuentes hablan de más. En aquel momento, la aristocracia visigoda se llevaba dividida. Por un lado, existía una facción de esa aristocracia que le era leal al rey Rodrigo, y por otro lado había otro bando más que, habiendo apoyado al anterior rey, el rey Vitiza, preferían que el monarca fuera uno de los hijos de este. En tal contexto de división, el rey Rodrigo luchó contra Tarik en la batalla de Guadalete del 711 después de Cristo. Durante la batalla, la facción que apoyaba a la familia de Vitiza, habiéndose posicionado anteriormente en los flancos del ejército visigodo, deserta, dejando en bandeja al ejército musulmán la victoria. Como consecuencia de esta victoria, Musa ibn Nusair, el gobernador musulmán de Ifriqiya, en el Magreb, decidió subirse al carro de la victoria, participando en la conquista islámica de la península con 18.000 hombres. Los musulmanes, con este refuerzo, avanzarían rápido hacia el norte de la península. Zaragoza fue tomada en el 714 después de Cristo. Esta ciudad, como toda la zona del Valle del Ebro, pactó la sumisión con los musulmanes. La élite local conservó en la mayoría de los casos su estatus a cambio de convertirse al Islam. Tal fue el caso del clan Casio, familia poderosa hispano-romana, que había conseguido prosperar en época visigoda. Durante época islámica, los casios eran conocidos como los Banu Casi, y de Sarocosta pasará a llamarse Salacusta. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este episodio.
Os recuerdo que si quisierais reservar una visita guiada lo podéis hacer en zaragoza-tours.es y dicho esto, un saludo y nos vemos.